Hola, muy buenos días. Hoy les voy a demostrar a la luz de la palabra del Señor lo que ha hecho la Iglesia Católica Romana. Estoy hablando del papado, de la bestia, del corno pequeño, de la ramera, lo que hizo para llevar a millones de personas a la perdición. Y a la luz de la palabra del Señor les demostraré por medio del santuario toda la Biblia. Antes de continuar, toda la Biblia, absolutamente toda la Biblia está entrelazada. No fue el Viejo Testamento para los judíos ni el Nuevo Testamento para los cristianos. Eso es falso. El Nuevo y el Viejo Testamento se entrelazan para llevarnos una verdad que nos llevará a la vida eterna si le damos la oportunidad al Señor de que obre en nosotros. Vamos a leer Daniel 8:11, donde dice: aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. ¿Quién se engrandeció? La Iglesia Católica, el papado, la bestia. Contra el príncipe. ¿Quién es el príncipe de los ejércitos? Jesucristo. Dice, se engrandeció contra el príncipe, o sea, se puso en contra de Dios. Por eso es el anticristo, se puso en contra de Cristo. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio. ¿Qué es el continuo sacrificio? Lo que pasaba en el santuario terrenal, el que Dios le había dicho a Moisés que construyera. Y ahorita vamos a ir entendiendo poco a poco. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. O sea, la Iglesia Católica Romana, el papado, la bestia, el anticristo echó por tierra todo lo que el santuario enseñaba de manera didáctica al ser humano para que entendiera el plan de salvación. Y ahorita lo vamos a demostrar. Vamos a leer Apocalipsis 17, Apocalipsis 17, del 1 al 8. Dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, aquí está hablando Juan el profeta, el último discípulo que murió aquí en la tierra. Dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre las muchas aguas. Aquí la gran ramera es la Iglesia Católica Romana. Y recuerden siempre, estoy hablando del papado, de los líderes, no estoy hablando de las personas que van a la iglesia. Y te mostraré, dice, la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre las muchas aguas. ¿Qué son las muchas aguas? Muchas personas. La Iglesia Católica Romana es la que tiene más adeptos, seguidores, tiene millones y millones y millones. De hecho, es la iglesia que tiene más personas siguiéndole. Por eso dice aquí que está sentada sobre las muchas aguas. Las muchas aguas representan a la multitud, a las personas, con la cual ha fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. O sea, la Iglesia Católica ha engañado con sus falsas doctrinas tanto a los reyes, a los gobernadores y a millones de personas que tristemente se perderán por seguir las tradiciones y las doctrinas de la Iglesia Católica. Dice, y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia. Esa es la Iglesia Católica Romana, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. ¿Quién es la iglesia? Que se viste de escarlata y púrpura, o sea, de rojo y morado. La Iglesia Católica Romana, esa es la bestia, ese es el papado, ese es el anticristo. Y ahorita les voy a demostrar cómo echaron por tierra todo lo que Dios dijo en su palabra. Dice, y la que está adornada de oro. Fíjense cómo, y ustedes pueden comprobarlo, búsquenlo, averigüen. La Iglesia Católica Romana en sus sótanos, en el lugar donde guardan todos sus tesoros, tienen millones y millones y millones y millones y millones de dólares en oro y en muchas cosas, en perlas, en piedras preciosas y en todo lo que tiene valor, que con ese dinero podrían quitar el hambre que existe en el mundo, pero lo tienen reservado para ellos, para sus deleites, para sus gozos, por su ambición, por su codicia, y aparenta ser
un cordero, aparenta hablar como si fuera representante verdadero de Dios, y aquí en la tierra no hay ningún representante de Dios más que el Espíritu de Dios, más que el Espíritu Santo. Y dice, y tenía en la mano un cáliz de oro. ¿Quién usa un cáliz de oro a la hora de su misa? Lleno de abominaciones, o sea, de mentiras, y de la inmundicia de su fornicación, o sea, de todas sus falsas doctrinas. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande. Babilonia significa confusión. La Grande, dice, la madre de las rameras. ¿Por qué dice la madre de las rameras? Porque todas las denominaciones, excepto la adventista, y tristemente ya están entrando babilónicos a la iglesia adventista. Eso es un hecho. Pero la iglesia adventista es el pueblo levantado por Dios. Es una iglesia profética. Pero desgraciadamente ya hay muchos babilónicos dentro del pueblo de Dios. Y dice la madre de las rameras, porque todas las demás denominaciones, como les digo, excepto la iglesia adventista, son hijas de esa ramera. ¿Por qué? Porque siguen sus tradiciones, sus costumbres, sus doctrinas. Por ejemplo, la iglesia católica romana guarda el domingo, y todas las demás iglesias, excepto la adventista, guarda el sábado. Y ellos guardan el domingo. Así que, y así, muchas doctrinas son seguidas, todas esas denominaciones siguen las doctrinas de la iglesia católica, perdón. Dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. ¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia católica romana mató a millones y millones y millones de personas en la Edad Media. Y lo hará, bueno, no matará millones y millones, pero sí matará a unos hijos de Dios al final del tiempo. Dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, o sea que mató a millones de hijos de Dios, y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era, ¿por qué era? Porque el papado tenía la supremacía en la Edad Media. Era, y continuemos, y no es, en este momento no es. Dice, y está para subir al abismo, del abismo, o sea, que será de nuevo. La herida de la bestia será sanada de nuevo, y al final del tiempo querrá matar a los hijos de Dios. Y tal vez mate a algunos, pero la gran mayoría de los hijos de Dios serán salvos, protegidos. Los que morirán por Cristo serán mártires para dar testimonio de que tenemos la verdad. Pero la gran mayoría de los hijos de Dios seremos protegidos por Dios. Dice, la bestia que has visto era, porque tuvo supremacía en la Edad Media, y no es, porque en el momento no es, y está para subir del abismo. ¿Qué es el abismo? Donde habita Satanás. La iglesia católica romana está siendo dirigida por Satanás. Por eso dice aquí, y subirá del abismo e ir a perdición. O sea, está condenada ya a la muerte. Ellos creen que se apoderarán del mundo, y ellos creen que tendrán la supremacía aún de por vida, eternamente, pero se equivocan. La iglesia romana, la bestia, el papado, el anticristo, el cuerno pequeño, ya ha sido vencido con la muerte de Cristo Jesús. Ya ha sido vencida. Solo es cuestión de tiempo para que Dios gobierne este mundo eternamente. Dicen, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, o sea, exterminada por fuego. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo. Fíjense, qué triste. Los nombres de esas personas y de todas aquellas personas que continúen haciendo la voluntad de la iglesia católica, aunque digan que no, lo están haciendo porque guardan el domingo, y el Señor dijo que era el sábado. La iglesia católica dijo que era el domingo, y todas las denominaciones dicen, ok, nosotros guardamos el domingo porque Jesucristo resucitó, pero eso es una falsa doctrina. Y aquí está diciendo, no están escritos en el libro de la vida que está en el cielo. Dice, desde la fundación del mundo, en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y es y será. O sea, de nuevo tendrá un poco de tiempo supremacía, pero muy poquito el tiempo, muy poquito. Ellos creerán que habrán vencido, pero cuando digan paz y seguridad, dice la palabra del Señor, entonces vendrá destrucción repentina. Y eso me llena de alegría, me llena de gozo, me llena de fe,
me llena de amor por Dios porque Él terminará con el pecado. Dios no quiere destruir al ser humano, pero el ser humano no quiere hacer la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor nos lleva a vivir en paz, en felicidad, en armonía con las cosas buenas. Y Satanás guía a esa iglesia y ha contaminado a millones de personas con falsas doctrinas que tristemente serán destruidas junto con ella, con la iglesia católica, o sea, el papado, el anticristo, Satanás, sus demonios y todas aquellas personas que no quieren hacer la voluntad del Señor. Entonces, ¿quién es la ramera? Ya les dije, el anticristo, el papado, el cuerno pequeño. Y ellos ya están sentenciados a la destrucción definitiva, solamente es cuestión de tiempo. Vamos a mirar Éxodo 25:8 para demostrarles cómo es que echaron por tierra todo lo que Dios dejó en su palabra. Éxodo 25:8. Fíjense. Dios le dijo a Moisés, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Dios le dijo a Moisés que construyera un santuario aquí en la tierra, porque todo lo que iba a pasar ahí en ese santuario era sombra y figura de lo que Cristo iba a venir a hacer. Y para enseñarnos de manera didáctica el plan de salvación. Y eso es lo que la Iglesia Católica Romana echó por fuera, echó por tierra, perdón. O sea, quitó todo eso, el continuo, el sacrificio. Pero vamos a mirar que Dios lo restaurará en cada ser humano que guarda sus mandamientos. Y dice, conforme a todo lo que yo te muestre, le dijo el Señor a Moisés, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Entonces Moisés lo hizo y Dios nos enseñó por medio de ese santuario terrenal el plan de salvación. Y vamos a mirar, por ejemplo, en el atrio se encontraba la cruz, que ahí fue donde Cristo murió. Y en el atrio terrenal estaba el altar del sacrificio, donde sacrificaban los corderos. Y Cristo Jesús es el cordero del mundo, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él fue el verdadero cordero. Así que se terminó esos sacrificios de animales porque Cristo fue el último y el verdadero cordero. Entonces ahí en la cruz nos quiere decir que con la muerte de Cristo es suficiente. Si tú crees en que Cristo murió por ti y le crees a Él y le obedeces guardando sus mandamientos, entonces serás salvo. Y la Iglesia Católica Romana dice que no es suficiente la muerte de Cristo. De hecho, hace algunos meses, yo creo algunos 2 años, no recuerdo, oí que el Papa, un Papa y el que murió, había dicho que Cristo había fracasado. Me dio tanto coraje que yo lo publiqué y puse arriba, blasfemo ese hombre. Cristo triunfó con su muerte. Cristo nos dio la salvación con su muerte. Él no fracasó. Dios es Dios y Dios nunca ha perdido una sola batalla. Entonces, la Iglesia Católica Romana dice que la muerte de Cristo no es suficiente y que tenemos que hacer muchas cosas más para poder tener la salvación. Y la salvación solamente es por la gracia del Señor, por su muerte. Y si tú crees en Él y guardas sus mandamientos, serás salvo. Entonces, esa es la cruz. Es uno de los muebles que había, lo vamos a llamar muebles. Es uno de los, ¿cómo le puedo decir? Voy a llamarlo muebles, pero no es la palabra. La cruz es uno de los muebles que se encontraban en el santuario, en el atrio, en el patio. Y después estaba el lavacro, donde los sacerdotes se lavaban los pies o las manos para entrar al santuario. Entonces, el lavacro significa la resurrección de Cristo. El lavacro era una fuente de agua, era un utensilio grande con agua donde se lavaban los sacerdotes y eso representaba la resurrección de Cristo. Y aquí, y también el bautismo. No los quiero enredar. La cruz era el altar que estaba en el atrio y ahí Cristo fue crucificado en la cruz. Y en el patio ay, me estoy haciendo bolas. Voy a empezar de nuevo. La cruz era el primer mueble. Y era un altar donde mataban a los corderitos. Y eso representaba la muerte de Cristo, que es la cruz. Entonces, ellos dicen que la muerte de Cristo no es suficiente para la salvación del ser humano. Y después está el lavacro, que significa el bautismo, y también significa la resurrección de Cristo, pero esos son estudios muy profundos. Significa la resurrección de Cristo, pero también significa el bautismo. Y la Iglesia Católica dice
y les hizo creer a las personas que tenían que bautizar a los niños, siendo que un ser humano, cuando es niño, no tiene la capacidad de entender que es pecado. Entonces, uno debe bautizarse cuando uno está consciente de lo que está haciendo, cuando uno sabe que lo que significa que es pecar, tomar una decisión y bautizarse, pero no bautizarse de niños. Y la Iglesia Católica dijo que se tenían que bautizar los niños. Ahí está echando por tierra otra de las cosas que estaban en el santuario. Echó por tierra la cruz de Cristo diciendo que no era suficiente. Echó por tierra el lavacro, el bautismo, diciendo que tenían que ser bautizados los niños, y eso es falso también. Y luego estaba la mesa de los panes que se encontraba en el lugar santo cuando ya entras al santuario. Y eso significa la palabra del Señor, que nosotros tenemos que estudiar la palabra del Señor para poder conocer a Dios y ser salvos. Y en la Edad Media, la Iglesia Católica Romana no permitió que la palabra del Señor se estudiara, se las quitó y no permitía que ellos leyeran la Biblia. Y aquel que tenía una Biblia en su casa lo mataban, lo quemaban, porque no querían que ellos conocieran la verdad. Y así echaron por tierra también la mesa de los panes, que es la palabra del Señor. El pan es la palabra del Señor. Después está el altar del incienso, donde eso significaba las oraciones de los hijos de Dios hacia Dios. Que nosotros podemos ir directamente hacia Dios, orar y hablar con Él para que Él nos ayude. Y la Iglesia Católica dijo y puso un confesionario dentro de la iglesia para que la gente fuera a confesarse con los seres humanos. Y el Señor dice que nosotros debemos de confesarnos, pero con Él directamente por medio de la oración. Así que así también echó por tierra el altar del incienso, que significan las oraciones del Señor, la comunicación del ser humano directamente con Dios. Y la Iglesia Católica dijo que era falso, que nosotros teníamos que ir a un sacerdote. Si un sacerdote es igual de pecador que cualquier ser humano, nosotros no tenemos que confesarnos con ningún sacerdote. Nosotros tenemos que confesarnos ante la presencia del Señor. Pero para eso tenemos que conocerle, para ir a Él y pedirle perdón por lo que hacemos. Y Él nos ayudará, si es nuestro deseo, a hacer su voluntad. Entonces también echó por tierra el candelabro. Había un candelabro de 7 brazos dentro del santuario, en el lugar santo. Y eso significaba la luz del mundo, que nosotros teníamos que ser la luz del mundo, dar testimonio de quién es Cristo, predicar la palabra del Señor. Y ellos no podían, como no conocían la palabra del Señor, en la Edad Media no conocían la palabra del Señor, pues ¿qué podían predicar si no conocían a Dios? No podían, les prohibían siquiera hablar de Dios. Entonces, según ellos, el pueblo tenía que hacer lo que ellos ordenaban, o sea, la Iglesia Católica. Y a todo aquel que estaba en contra de lo que ellos querían o ellos pedían, era asesinado, encarcelado, quemado. ¿Por qué? Porque no querían seguir los dogmas de ellos, de la Iglesia Católica. Entonces, en el lugar santo se encontraban esos 3 muebles: la mesa, el altar del incienso y el candelabro, todo hecho por tierra. Y en el lugar santísimo se encuentra el arca del pacto, o sea, el trono de Dios. Y eso significa, dentro del trono de Dios están los 10 mandamientos. Y el 4º mandamiento dice: acuérdate del día sábado para guardarlo y santificarlo. Y la Iglesia Católica Romana, y ellos mismos aceptan que ellos cambiaron el día, averigüen sobre eso. Ellos mismos lo aceptan. Y ellos cambiaron el día santo, el Señor, que es el sábado, al domingo. Entonces ellos echaron por tierra la cruz, el lavacro, la mesa de los panes, el altar del incienso, el candelabro, el arca del pacto. Todo fue echado por tierra. O sea, dijeron: nosotros no queremos eso, nosotros vamos a hacer lo que nosotros creemos y queremos. Por eso, la Iglesia Católica Romana es la bestia, es el anticristo. ¿Por qué? Porque echó por tierra todo lo que Dios había dejado por escrito en su palabra, para que las personas se confundieran. Por eso también se le llama a la Iglesia Católica Romana Babilonia, porque Babilonia significa confusión. Y Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios que te da, si tú quieres conocer de Dios, Él te da la sabiduría para que tú conozcas la verdad. Y Babilonia significa confusión. Y todos aquellos que siguen tradiciones y siguen doctrinas de la Iglesia Católica están confundidos. Pero hay una esperanza tan grande, muy grande, dice el Señor. Vamos a leerlo en Apocalipsis.
Dice Apocalipsis 18:4. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. O sea, Dios tiene muchos hijos en la Iglesia Católica, muchos hijos que saldrán cuando Dios los llame. Y ellos escucharán su voz, porque dice Jesucristo, mis ovejas oyen mi voz. Y entonces dice, y oí otra voz del cielo, dice Juan, que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Todos aquellos que guarden el domingo, cuando se dicte la ley dominical, siendo que el día santo de Dios es el sábado, todos aquellos que sigan guardando el domingo y que se aferren a la mentira de Satanás y que no quieran obedecer a Dios, que guardando su ley, les caerán las plagas. Aquí dice, salgan de ahí, dice el Señor, mis hijos van a salir de la Babilonia, de la ramera, del cuerno pequeño, del papado, la iglesia romana. Los hijos de Dios saldrán de ahí a su tiempo. Dice, para que no sean partícipes de sus pecados. Y si en este momento tú estás escuchando y tú eres católico, te invito a que conozcas la palabra del Señor. Pídele sabiduría al Señor. Pídele que te llene de su espíritu. Si tú eres un hijo de Dios, Él te llenará de su amor, de su sabiduría, y tú harás su voluntad. Y entonces poco a poco, de hecho, Dios ya está llamando a sus hijos, y ahorita están saliendo poco a poco, pero al final del tiempo Dios los llamará y saldrán, escucharán la voz de Dios y obedecerán e irán a proclamar al mundo la verdad, que el sábado es el día del Señor. Y es por eso que quería hablarles sobre esto. En el santuario terrenal habían 1, 2, 3, 4, 5, 6 muebles, por llamarlos de alguna manera, no recuerdo la palabra exacta, pero son 6 muebles que había ahí en el atrio, en el lugar santo y en el santísimo. Y cada uno de esos muebles tenía un significado. Y todos esos muebles también son sombra y figura de lo que Cristo iba a venir a hacer para enseñarnos el plan de salvación de manera didáctica. Entonces todo eso, la cruz, el lavacro, la mesa de los panes, el altar del incienso, el candelabro, el arca del pacto, todo eso echó por tierra la Iglesia Católica. Por eso hay tanta gente confundida, por eso hay tanta gente que no conoce la verdad. Pero lo que me llena de gozo a mí, lo que me da alegría es que eso terminará y que serán destruidos por estar en contra de Dios. Así que te animo, hermano católico, si tú amas a Dios, pide sabiduría. Dice Santiago 1:5 que aquel que le haga falta sabiduría, que se la pida al Señor, y que si su deseo es conocer la verdad, Dios se la dará. Pero creyendo, dice, porque el que no cree, pues Dios no puede hacer nada. Tenemos que creer la palabra del Señor. ¿Cuál es la palabra del Señor? La Biblia. Lean la Biblia, conozcan la verdad y salgan de Babilonia para que sean bendecidos y salvos. Vamos a leer por último Apocalipsis 14:8, donde dice, y lo recalca muy claro, dicen, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia. Fíjense qué alegría tan grande. O sea, será destruida, será consumida por fuego, pagarán las consecuencias. Ahora, en un tiempo muy corto, ya falta muy poco, caerán 7 plagas en este mundo. Y todos aquellos que desobedezcan la ley de Dios, que no guarden el sábado, serán destruidos. Y dice aquí, ha caído Babilonia. O sea, es cuestión de tiempo para que Dios destruya todo el pecado. Esa iglesia que fue dirigida por Satanás. Estoy hablando del papado, y siempre hago hincapié en eso porque no quiero que ustedes se ofendan. Los hijos de Dios, muchos de ellos se encuentran en la Iglesia Católica. Estoy hablando del papado, de quien engañó a millones de personas y que por su culpa se han perdido. Pero aún hay tiempo de ir a la verdad. Lean la palabra del Señor. Ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Qué quiere decir eso? Porque ha hecho que el mundo entero siga sus doctrinas, sus mentiras. Y muchas personas aman a Dios aún sin conocer la verdad. Y en el momento adecuado Dios los llamará para que hagan su voluntad. Y el mundo se llenará de la gloria del Señor, se llenará de la verdad. Y entonces cuando el mundo crea, cuando hablo del mundo estoy hablando de los que no obedecen al Señor. Cuando el mundo crea que todo está bien, que hay paz y que hay seguridad y que todo va a mejorar, es entonces cuando Dios destruirá
a todos aquellos que no quieran obedecerle. Y les repito, Dios no quiere destruir al ser humano. Dios no quiere, Él ama al ser humano, a todo ser humano ama, pero no ama el pecado. Y si nosotros no queremos dejar de pecar, seremos destruidos. Es por eso que les invito a que conozcan la Biblia, conozcan el santuario terrenal, se encuentra en Éxodo 25, léanlo. Y en Levítico, en todo, en el Pentateuco, en los primeros 5 libros, son súper importantes, toda la Biblia. Pero para empezar, empiecen desde el Génesis hasta el 5.º libro. Y estudienlo, piden sabiduría al Señor y van a entender muchas cosas. Ahí en Éxodo se encuentra, y en Levítico se encuentra, en el santuario terrenal, el plan de salvación. Cada mueble que está ahí dentro del santuario, en el atrio, lugar santo y lugar santísimo, es una enseñanza para nosotros, para entender qué vino a hacer Jesucristo a esta tierra para darnos la vida eterna. Por último, nomás les voy a decir, en la cruz Jesucristo murió y venció el pecado, venció a Satanás. Es cuestión de tiempo para que esto termine. En el lavacro, Cristo resucita, significa su bautismo.